queda con ustedes su programa Hablemos de Dios. Un tiempo para meditar, reflexionar, para conocer más de la preciosa palabra de Dios. Con sus amigos Omar Ropero y María Ángela Mozo. Sean bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Dios. Oyentes, hermanos de la fe, de que escuchan siempre DSN Radio transmitiendo Fe y Esperanza por los 92.7. Feliz y bendecido sábado, oiga, un sábado soleado, un sábado rico, un sábado piscinero, hermano Edward, para coger colorcito, para broncearse, para compartir en familia. Y Ocaña movido, yo, qué tremendo tráfico hay hoy en la ciudad. Hoy todo el mundo se decidió en salir, en caminar, en salir por ahí, a hacer sus vuelticas, casi no llegamos. Un tráfico tremendo en la ciudad, pero qué bendición de día, está muy rico, el ambiente está propicio para este hermoso tiempo y los aires libres para este hermoso programa. Hoy ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasó aquí? Esto es a las 11, ¿por qué están a las 10? Hoy es un programa especial, lo anunciamos la semana pasada y de pronto si tú no te conectaste, bueno, Dios te quiere que escuches hoy esta tremenda bendición. Hoy tenemos un programa especial, vamos a hacer estos 3 sábados una serie que se llama Matrimonios Bendecidos, que fue con la que iniciamos nuestro programa, que ya va a cumplir un año, hermano Edward, un añito de Hablemos de Dios. Y iniciamos hablando sobre matrimonio, sobre esas relaciones de pareja. Y hoy pues tenemos una invitada súper especial que ahorita les iremos contando. Así que prepárate, está expectante. Queremos que lo escuchen en pareja, si es posible. Si de pronto estás sola, envíale el link a tu esposo. Dile, ve, conéctate rapidito porque quiero que escuches lo que hoy te va a hablar Dios. Y también es para usted, amada amiga, hermana en la fe. Hoy vamos a hablar temas profundos del corazón de Dios para los matrimonios. Amén. Y bueno, aquí está siempre mi compañera fiel de programa, la que siempre me acompaña, la que está ahí. Amén, amén. Así es, estamos firmes hoy para el servicio del Señor. Y en esta hermosa mañana, y con mucha gozo y mucha alegría, como debemos estar los hijos de Dios y como debemos entender que teniéndolo a Él lo tenemos todo. Así que prepárese, realmente habla esos oídos espirituales y que el Señor lo ayude a entender esta mañana aún más quién es Él en nuestras vidas y lo que Él puede hacer. Un abrazo a todos y a cada uno. Hoy en un espacio especial, un tiempo especial, damos las gracias primero que todo a Dios, a nuestro hermano Edward por regalarnos este espacio para poder hoy hablar sobre matrimonios. Hoy queremos hablar sobre matrimonios bendecidos, una serie que van a hacer estos 3 próximos sábados con 3 invitados especiales, invitados de lujo. Y bueno, como apertura especial tenemos que tener un invitado o una invitada especial. Y esta mañana pues yo quiero presentar por primera vez, vea, hermano Edward, Dios nos dio el privilegio, vea, el lujo de traer a nuestra pastora Doménica Silva como invitada. Mi pastora, Dios bendiga, muy buenos días. ¿Cómo está y cómo se siente? Buenos días, bien, pues privilegiada porque sé que es un propósito de Dios el que me encuentre acá. He rendido mi vida a Él y le digo, llévame a donde quieras ir, y entiendo que si estoy acá es porque es su dirección, sí, es lo que Él ha querido, es su plan, es su agenda. Amén, amén. Bueno, y para que usted se vaya como empapando, bueno, ellos que van, hoy vamos a hablar sobre matrimonios. Y claro, ella es pastora, es profeta, es ama de casa, es madre, es esposa. Entonces, a veces es odontóloga también. Entonces, claro, ¿cómo ese rol, todas esas funciones, multipropósitos, y cómo mantener ese hogar en Dios? Porque a veces pensamos, hoy vamos a tocar temas que van a sacudir, porque las verdades hay que hablarlas. A veces pensamos que porque la persona es la esposa del pastor ya es pastora, ¿sí? Sin llamados o sin la unción sacerdotal o posiblemente sin la preparación. Eso también hay que saberlo diferenciar. El pastorado es un llamado. Y también entender que pues posiblemente por ser a veces esposa del pastor, todo el mundo cree que ya, mejor dicho, es recontrasanto y que en los matrimonios pastorales no existen problemas o no existen conflictos. Y no, eso es la pareja perfecta y mejor dicho, están aquí levitando en la tierra.
No, es la realidad. Todos los matrimonios pasamos por crisis, pasamos por momentos difíciles, pasamos por discusiones, esté recontra ungido o no esté ungido. O sea, todos los matrimonios van a pasar crisis. Y eso es algo que nosotros hoy queremos también transmitirte, porque hay matrimonios como si estuvieran en pedestales. Y no hay cosa peor que estar mintiendo tanto a la gente como a la misma iglesia. Las cosas hay que hablarlas como son. Nosotros aquí siempre cuando hemos hablado de nuestro testimonio, que fue la primera vez hace un año, nosotros hablábamos la realidad de las cosas, ¿no? Hemos tenido, a veces nos hemos querido, tú por allá, yo por acá. O sea, todo eso pasa porque somos seres humanos imperfectos. Pero en medio de todo eso, vemos cómo Dios, su misericordia, cuando hemos colocado a Dios como centro del matrimonio, como Amén. Centro del hogar, Dios toma el control de esas falencias que como seres humanos tenemos y las perfecciona y las moldea. Y como digo el dermatólogo, al grano. Hoy vinimos esta mañana a compartir algo del corazón de Dios, porque sabemos que esto pues lo dirige el Señor. Y Él colocaba la semana pasada en mi corazón, dijo, vas a terminar como iniciaste el año. El año pasado iniciamos con la serie Matrimonios Bendecidos y tuvimos una invitada que fue nuestra hermana Elena Suárez, sí, hace un año, y contamos nuestro testimonio matrimonial, contamos lo que Dios había hecho de dos personas totalmente diferentes culturas, y cómo Dios trató en nuestro corazón con el carácter, con la manera de ser, pero cuando entendimos que Dios es el centro de nuestro hogar. Entonces, bueno, Pastora Doménica, la verdad un honor tener nosotros el privilegio de que sea usted. Bueno, no ha venido a mi casa sobre la roca. Aquí la agarramos nosotros primero. Tremenda bendición de tenerle, pastor. Y bueno, entremos en materia. Doménica Silva, ¿quién es? Porque teníamos que arrancar del inicio. ¿Quién es Doménica Silva? Pues, ya como decía la hermana Ángela, de profesión soy odontóloga. He ejercido hace 25 años, más o menos. Desde niña me he sentido direccionada por el Espíritu Santo. Sé que cada cosa que he vivido ha sido bajo su direccionamiento. Como todo, igualmente, como lo que usted decía, nuestras actitudes y nuestras acciones, la idiosincrasia, la formación de casa o de donde nací, me crié, esas cosas influyen, sí, pero he visto a un Espíritu Santo, a un Señor que me ha tenido paciencia para corregirme, para hacerme caer en cuenta a tiempo, y cuando ha sido a destiempo también ha estado ahí, en donde me ha redarguido, me ha levantado, me confronta y me ha llevado a resarcir daño cuando lo he hecho. Y como le digo a mi esposo, y ambos lo decimos así, hemos aprendido a dejarlo interactuar con nosotros. Le he permitido desde niña que él tenga su voz en mí y que me importa lo que él piensa, y aunque a veces le he sido rebelde porque me lo ha hecho saber su voz, que no le he sido fácil, esto para entender que no puedo exaltarme y que realmente lo que se evidencia en mí es la manifestación de lo que Él ha producido en mí. No he sido yo, ha sido Él detrás de mí y igualmente de frente mío, que es lo que se refleja a otras personas, y que hoy entiendo que otras personas, cuando me dicen que ven, yo sé que es Él a quien ven y no a mí. Amén. Amén. La pastora es cucuteña de nacimiento. Sí. Y bueno, transcorre su juventud, toda su niñez en Cúcuta, termina su bachillerato y dice, yo quiero estudiar odontología. Y se va para la ciudad de Bucaramanga, la Universidad de Santo Tomás. Y bueno, ahí es donde viene ese encuentro, esa primera vista con nuestro pastor Omar Pinto. Bueno, cuéntenos esos detalles, cómo se conocen el pastor Omar. Bueno, no era pastor, era Omar Pinto. Sí, estudiante de arquitectura. Sí. ¿Y cómo se conoce Omar Pinto y Doménica Silva? ¿Cómo fueron esos inicios? En Bucaramanga, por ser una ciudad de muchas universidades, hay igual residencias estudiantiles, en una residencia estudiantil. Se conoce Nos con el pastor. Sí. Bueno, ¿y qué? Primer flechazo, digo, este Amor es a el mío, primera amor a vista. primera vista, segunda vista, quinta vista.
¿Cómo fue ese proceso, pastora? Con libertad, ¿cómo fue ese proceso de bueno, este es como muy alto para mí, la pastora es un poquito más bajita, más delgada, él es más gordito? ¿Cómo fue ese tema, pastora? Algunos piensan que llevar una vida espiritual de la mano con la vida secular o la vida, como usted dice antes, pues no había ese pastorado y no había la claridad del llamamiento, pero como en la introducción les comenté de la guianza del Espíritu Santo desde niña, yo sí fue amor a primera vista, sí fue así, pero de la mano de Dios, porque siempre he considerado que su voz interior, esa voz de lo que pueden muchos decir la corazonada o ese presentimiento, yo siempre entendí que era Dios guiando mi vida. Y cuando yo lo conocí, lo vi una vez bajando las gradas de la residencia, y yo apenas lo vi, yo sabía que era no tanto de apropiarme que fuera para mí, mi esposo, pero un concepto que traía desde niña en ese primer encuentro, porque yo sé que tuve un encuentro con el Espíritu Santo a los 9 años, y yo sabía que mediante un pacto que hice que nadie sabía, yo me prometí consagrarme para mi esposo. Amén. Para el que iba a ser mi esposo y el papá de mis hijos, y que estuviéramos hasta viejitos. Amén, amén. Eso lo hablé con el Espíritu Santo sin nadie guiarme, fue un direccionamiento de Dios. Entonces sí, cuando lo veo bajar las gradas de la residencia, por medio del don del Espíritu Santo, yo puedo entender que el discernimiento de espíritu, que esa vez no sabía que se llamaba así, pero pude decir, uy, ese muchacho pinta como para matrimonio y hasta viejitos, pero en ese instante no pensé que fuese para mí, porque sí es mayor que yo, él me lleva 8 años, entonces yo hasta ahora empezaba carrera y él ya estaba casi en mitad y terminando la profesión. O sea, pastor, ¿usted cree que él fue el que los unió, Dios los unió? ¿Me lo envió Dios? Sí. Sí, yo tengo claro eso. Yo no tengo duda que Dios lo puso en mi camino. Bueno, pero mira algo tremendo. En ese momento ninguno de los dos era cristiano, ¿no? Ambos ni pastores. Ni pastores, ni sabían de llamamiento. El pastor Omar en su vida de estudiante, pues con todo lo que eso conlleva, desorden, ¿sí? Lo que normalmente vivimos en el mundo cuando no conocemos al Señor. Usted tenía un poquito más de conocimiento, de temor, pero tampoco se congregaba en ningún lugar, estaba también iniciando su carrera. Bueno, y empieza allí esa interacción, pero ¿usted le demostraba al hombre que le gustaba o usted calladita? Usted ni le decía la indiferencia. Y le picaba el ojo. ¿Era totalmente indiferente o había más o menos un... nada, seria, ni lo volteaba a mirar? Sí. La indiferencia mata, y eso fue lo que mató al pastor Omar, parece, hermano Edward. Entonces, empiezan a ir a interactuar, se encontraban para el almuerzo, se encontraban para la cena, cuando se lavaba la ropa. Y bueno, ¿cómo llega ya a esa... ¿Cómo relación? Ya empieza esa relación? O sea, ¿cómo pasan de hacer esos compañeros de estudio a, bueno, aquí quiero como algo más? Pues sí, empezamos a encontrarnos más en la hora del almuerzo, compartir películas, ver televisión, salir al cine. Sí, empezamos a salir, a compartir. De hecho, pues como dice, yo poco digamos así, de estar en discoteca o bailando, pero con él empezamos a compartir esos momentos y pues me dio confianza. Yo sentí en ese mismo sentir de parte de Dios, yo sentí mucha confianza, Él me generó confianza y empecé a darme cuenta que sí podría ser esa opción de Dios para que llegase a mi vida la persona indicada con la cual yo había dicho al Señor que quería compartir a esta viejita. ¿Y usted era más niña? Sí. El pastor ya era un poco con más experiencia. En ese primer contacto yo tenía 19 y él ya estaba en sus 20 y algo. 20 y algo. Sí. Pero le sirvió, digamos, esa relación en el manejo o en el acercamiento. La manera en que él es mayor que yo me generó mayor estabilidad a mí. Sí. Puede decirse que
el conocer al Señor desde niña, tener ese encuentro con el Espíritu Santo, pues también me dio mucha estabilidad y equilibrio, pero igualmente cuando llega Él a mi vida, me hace sentir segura, ¿no? Sí. Sentí que acoplábamos y yo siento que al ceder en muchas áreas en las que a mí me faltaba firmeza, Él vino a darle esa estabilidad a muchas cosas y decisiones y pensamientos que yo tenía. Mire, es importante también diferenciar algo, ¿no? También el caso mío con mi esposa, nosotros no conocíamos al Señor. Yo no vivía en Ocaña. Dios me trae desde Maicao hasta este lugar en un proceso que Dios había iniciado. Yo dije, yo voy a Ocaña por 6 meses y me devuelvo. Esos eran mis planes, esos eran mis proyectos. Pero vea, Dios tenía otro. Dios me tenía a mi compañera, la persona que Él ya había escogido. No se quería quedar en Ocaña y se quedó con una ocañera para más. Y 18 años después podemos decir, wow, Dios cómo desde, bueno, como dice su palabra, desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía trazado los planes para tu vida. Entonces la trae de Cúcuta a Bucaramanga, nuestros pastores de San Gil lo trae a Bucaramanga, se conocen, empieza esa relación y bueno, no todo fue amor, me imagino que también hubo ahí esto no va para ningún lado, esto no va a seguir, terminemos, bueno, lo que siempre pasa en cualquier relación de noviazgo y en eso. Pero ya cuando, ¿qué sigue? Sé que viene un proceso de Dios para ustedes, vienen sus hijos, se casan y Dios dice, bueno, ya está bueno aquí la recochita, vamos a hacer el llamado. Ahora vamos a esa parte, brinquémonos de esa partecita del matrimonio, de la fiesta, la rumba que hicieron. Viene el tema ministerial, el llamado. Brincamos de esa etapa de noviazgo, matrimonio y decir, bueno, Dios nos llama. ¿Cómo es ese proceso de tener una vida, digamos, estable? Usted terminando carrera, ya casi a graduarse y empieza el llamamiento de Dios a su vida. Y si lo llama a cada uno por su propio lado, ¿no? Como hace el Señor, o los llamó en conjunto, o fueron los dos, o cómo fue ese llamamiento ministerial. Ya nos establecemos en San Gil. Mi esposo estaba trabajando ya ahí, empezó a ejercer su profesión como arquitecto. Ya teníamos los dos niños, pero déjeme, como en el año 98, aún no teníamos la niña. Nosotros tenemos 3 hijos, el varón, Jesús David, Luisiana y Juan Pablo. Y teniendo ya el mayor en el año 98, él tiene una experiencia con Dios y él recibe a través de un sueño el llamado que tiempo atrás lo invitaron aquí al programa y él lo contó y él comenta de su llamado aquí. Bueno, él tiene ese sueño, fue un sueño extraordinario, fuera de lo normal, pero nuestras vidas siguieron transcurriendo y él en su arquitectura y yo en miras de graduarme, terminando preparatorios, terminando la tesis. Nos vamos a vivir ya después, ahora sí, a San Gil. Estando en San Gil, ahí el Señor me hace llamado a una congregación. Yo llevaba días de ayuno, días de oración, y el Señor, así como le hace un llamado a él en específico, también a mí el Señor me hace un llamado en específico. Entonces, como decía el hermano Omar, no es ser la pastora porque soy la esposa del pastor. Y aunque entiendo y lo reconozco que bíblicamente no se hace la mención de una palabra como la palabra pastora, entiendo que si hay un oficio y que el Señor Jesús dignificó a las mujeres, les puso labores, en este caso como la samaritana que se va y habla y evangeliza y predica. La ayuda idónea. Sí, entonces yo entiendo mi llamamiento, me pone una tarea, le pone una tarea a mi esposo, me pone una tarea a mí, pero nosotros desde el principio comprendimos que la labor y el nombramiento, aunque fue específico, era para desarrollarlo en pareja, era para desarrollarlo en matrimonio, no era que usted su llamado y yo mi llamado, usted con lo suyo, yo con lo mío, no.
yo entendí y él también, mi esposo, en acuerdo comprendimos que la obra de Dios se desarrolla agarrados de la mano, viviendo juntos las luchas, llorando juntos, sonriendo juntos y disfrutando juntos el gozo que produce el servirle a Dios, porque es un gozo servirle a Dios. Esta mañana estamos compartiendo el testimonio de nuestra pastora Doménica Silva, matrimonio bendecido. Nos viene contando cómo se conoció con su esposo, cómo fue ese proceso del llamamiento a servir a Dios, cómo llegan ellos a los pies de Cristo y cómo viene ejerciéndose. Ahora vamos para allá. Listo, ya se conocen, se trasladan a la ciudad de San Gil. Usted llega primero a una congregación, él todavía está rebelde, no quiere llegar, pero Dios también lo trae a él, ya él nos lo contó aquí. Dios lo llama, se le revela su vida y llegan, listo, llegan los dos a la congregación y empieza algo sobrenatural a ocurrir en sus vidas. Empieza Dios ya a hablarles y direccionarles cosas de otro nivel, tremendas, de obediencia. Queremos que nos cuente un poquito más de eso, pastora, porque eso lo saben algunas personas de la congregación, pero queremos que nuestro público, que todas las personas que nos están escuchando, entiendan esa parte espiritual, que los matrimonios, Dios los une siempre con un propósito. No es solamente, bueno, para que vivan ellos dos juntos y tengan hijos, no. Siempre el matrimonio y las familias están en los propósitos de Dios. Ese es el diseño original de Dios. Sí, porque pudieron estar simplemente en el mundo, se casaron, Sí, tuvieron casaron, los hijos, sí. Desarrollaron sus profesiones y ya. Y ya. Pero aquí hay un llamado, a un llamado ministerial, digamos, un llamado para poder atraer a multitudes, a las personas a los pies de Cristo. Y ese llamamiento de manera especial y sobrenatural es lo que queremos enmarcar en esta mañana, sobre su llamamiento. ¿Cómo fue el llamamiento de la pastora Doménica Silva al servicio del Señor? Bien, fue a través, como les dije inicialmente, esa voz en el sentir de ser llevada, de ser movida, esa voz que corrige, esa voz que me exhortaba, que me ha exhortado, esa voz que no la ha dejado callar, que me importa, la voz que me importa en lo que opina, en lo que me insta a diario a hacer lo correcto, a ser dirigida por la palabra, o sea, esa voz es consecuente a la palabra, a la Biblia, a enmendar mi vida. Entonces esa voz ardía desde niña dentro de mí, haciéndome saber que yo no era del común. Amén. Que yo tenía un propósito, yo entendía que tenía que hacer algo para los demás. Yo sabía, incluso por ese direccionamiento de esa voz, siempre me direccioné hacia el área de la salud. Pensé en la medicina, pensé en la odontología, pensé en ocuparme en una profesión en la que yo pudiera estar cerca de la gente y pudiera desarrollar lo que Dios a bien quería, porque lo entendía así, no entendía de qué otra manera se podía servir a Dios, ayudar a los demás, sino en el área de la salud. Fue como... O sea, en su mente nunca pasó, no, yo voy a ser pastora, yo voy a servir a Dios, No, como nunca, nada. nunca. Usted No. lo decía, lo voy a hacer en lo social, en mi profesión, ayudo a los demás, Sí. y de alguna manera sirvo a Dios Sí, de sí. esa forma. De pronto, en el colegio en Cúcuta, el colegio de la Presentación, que es de monjas, sí me instruyeron en conocer al Señor Jesucristo, al Padre, al Hijo, nuestro Señor, al Espíritu Santo, y nos instruían mucho en las misiones. Eso sí, algo que tenían las monjas en instruirnos acerca de ir a hacer misiones al África, misiones en lugares. Entonces yo proyecté ser médico, monja, en esas áreas de necesidad como el África. Entonces esa parte sí me llamaba mucho, o sea, yo sentía la atracción a las misiones desde pequeña. Incluso cuando ya empiezo direccionada por la voz del Espíritu Santo a congregarme y me dice dónde hay iglesia, que es un lugar donde ni se imaginaba mi esposo, que es de San Gil, allá es donde empiezo a congregarme. Él me decía, no nena, por ahí no hay iglesia. La voz del Espíritu Santo me llevó allá y había iglesia. Era un portón grandísimo de bodegas, un lugar que no era para ver una iglesia en ese lado, más bien era de guardar cosas, eran bodegas.
y ahí encuentro esa iglesia y soy direccionada por el Señor a ello. Y recién llegamos, lo primero que hacíamos era sembrar a misiones. Sembraba a misiones, lo que dábamos, mi esposo me daba, yo le decía, vamos y llevamos. Yo siempre he dicho, lo primero que se nos convirtió a mi esposo y a mí fue el bolsillo, porque sentíamos de parte del Espíritu Santo ir y llevar en sobres blancos, comprábamos los sobres en papelería y llevábamos los sobres en blanco y no le poníamos nombre ni nada, íbamos y lo llevábamos y poníamos misiones. Siempre, porque en mi corazón desde niña yo sentía, yo cantaba la canción que la monja nos enseñaba, que soy misionero aunque pequeño, yo sentía el ardor en mi corazón por las misiones. Entonces desde esa pequeña, desde esa corta edad, yo sentía el llamado. Y ya a medida que pasa el tiempo y como afianzo mi relación con él, que busco no ofenderlo, entonces se va desarrollando en mi vida ese sentir de que yo soy diferente, de que soy especial y que yo tengo un propósito y algo que hacer para Dios en medio de las personas. Amén. Bueno, pastora, llegan a San Gil, usted llega primero a la congregación, luego llega el pastor, se convierten y viene el tan anhelado rápidamente llamado, porque su llamado fue inmediato, o sea, no fue que ustedes duraron por allá un proceso y que duraron tantos años, no, ustedes se convierten los dos y Dios inmediatamente los llama a servir, o sea, fue algo tremendo. Queremos que nos hable un poquito de eso. Están en la iglesia, Dios se les revela y les dice, van a moverse, ya no van a vivir en San Gil. Cuéntenos esa historia, porque eso, yo le soy franco, pues mi esposa y yo nos casamos y bueno, Dios también con nosotros fue rápido. Al año ya nosotros estábamos en el cristianismo, o sea, nosotros nos casamos en enero y al año siguiente, en mayo, ya estábamos en una iglesia cristiana. Pero en su caso, ¿qué pasó? Porque lo suyo fue de meses, o sea, lo suyo fue de una. ¿Cómo fue ese llamado de ese matrimonio? Pues sí, que posiblemente tenían ahí como el temor, la guianza, pero ¿cómo fue su llamado? ¿Cómo ese matrimonio acató la voz de Dios y dijo, hey, vamos a seguir a Dios lo que nos cueste? Yo llego a la iglesia del pastor Eliezer Guerrero, que es del Centro Cristiano en San Gil, guiada por la voz del Espíritu Santo en un 2002. Ellos estaban de aniversario, más o menos para mitad de año, junio, julio. Y yo lo que he hecho, o sea, en mi mente, ahí en ese momento, aunque me convierto, aunque empieza a crecer mi vida espiritual mayormente, no tenía la proyección de pastorear o de que mi esposo, mirar a mi esposo con esa óptica de que pastoreara, no estaba por mi mente. Solo quería saber qué estábamos haciendo mal él y yo, porque había un estancamiento económico en nuestra vida por la parte donde más fuerte, y puedo decir que hubo como esa atracción, fue en la necesidad de saber que Dios nos revelara qué estábamos haciendo mal para que fuera corregido y poder nosotros agradarle y que se abrieran puertas en lo laboral para él como arquitecto, aunque ya estaba ejerciendo, pero difícilmente podía decir que teníamos una estabilidad. Y yo todavía me faltaban por terminar preparatorios y tesis, y entonces había la necesidad en el hogar. Entonces voy y lo que busco es saber qué le estamos desagradando a Dios para que nos corrija. Y saber que, ella me dice mansa, me dice como una niña queriéndome dejar guiar de Dios. En el 2003, en marzo del 2003, 3 de marzo del 2003, mi esposo viene al Señor. Meses antes estoy en una vigilia en Pinchote, organizada por la iglesia, y en esa vigilia yo tengo una visión donde yo veo a mi esposo vestido específicamente, veo a mis hijos y estamos los 5 sentados en un lugar específico de la congregación, y vi que, o sea, confirmándome Dios que traería a mi esposo a sus pies. Entonces en esa vigilia yo me fui en victoria para la casa, celebrando que Dios me estaba dando a mí la respuesta de que mi esposo vendría. Amén. Lo cierto era que no me decía que fuera pronto, yo solo dije, bien Señor, te creo, será en tu tiempo, no sé si ya sea cuando él esté más viejito, pero yo le agradecí y lo celebré como si hubiese sido hoy, en ese instante. Y mi esposo, de esa visión, en esa vigilia, cuando él decide ir, pasó un mes. Tremendo. Yo nunca lo invité, solo le contaba lo que vivía, yo solo le transfería lo que vivía en la congregación, y él camina conmigo un domingo
y vamos a la congregación, y lo tremendo es que yo feliz que él me llevaba de la mano, él iba con toda porque él dijo, yo quiero encontrarme a Dios. Yo quiero encontrarme a Dios, porque él también llegó a un momento donde tocó fondo y dijo, algo estoy haciendo mal, yo quiero encontrarme cara a cara con él y que me diga y me guíe entonces si voy mal. Y cuando llegamos, yo de la felicidad me arrastraba, él buscó el puesto que un mes antes yo veo en la visión. Él se sienta en ese lugar, nuestros hijos a nuestro lado, y yo cuando veo que el cumplimiento de la visión en el transcurso de un mes, yo no me cabía de la alegría y sentada llorando y alabando al Señor. Entonces ahí llegamos juntos, no hay en la mente, él igual tiene un encuentro, él lo contó, fue extraordinario, el Señor se le revela ese día, él recibe al Señor, se vuelve como un niño, él se vuelve como un niño manso, se dispone a aprender, le ponen un maestro también más jovencito que él para discipularlo y él acepta, se somete. Y desde ese día él empezó a sentir el bautizo del Espíritu Santo, haciéndole sentir que amaba a todo el mundo. Y él mismo lo ha dicho en casa de oración en su testimonio, cuando era altivo, era orgulloso, miraba a las personas por encima del hombro. Ahora veo al Señor en él, ahora igual se bajó abrazando a las personas, él como arquitecto y ahora ni conocía, y ahora abrazando a la señora que plancha, a la aseadora, a la señora que cuidaba la puerta, y veo la manifestación del Espíritu Santo en mi esposo. Sí, ya cuando esto ocurre y veo que los dos estamos bautizados por el Espíritu Santo en el mismo nivel del Espíritu, y empieza a surgir ese anhelo en él, el mismo anhelo que yo les digo que traigo, de sintiendo la necesidad de ser de ayuda para otros. Amén. Bueno, viene esa etapa, pastora, los dos empiezan, él empieza a escudriñar la Biblia, a buscar a Dios desesperadamente, y llega el momento donde esa voz dulce les dice, marchen. Cuéntenos esa parte del llamamiento ya de salir de la tierra, salir, digamos, no de la comodidad porque estaban en un proceso económico, pero llega el tiempo de que Dios los quiere mover. Sí. De que Dios les dice, no quiero que estén aquí, muévanse. Bien, después de que él llega y estamos juntos en una misma mente, un mismo corazón y ahora un mismo espíritu, no soltamos la oración, la oración incrementó, fue más tiempo dedicado a la oración, pero juntos. Ya no oraba yo sola, ya no oraba él solo, oramos juntos, ayunamos juntos, dedicamos tiempo a culto juntos. Por la situación económica nos íbamos a pie para la iglesia y de lejos, bastante lejos, en la parte del centro de San Gil, y nosotros vivíamos en las afueras, cerca al terminal, y íbamos y veníamos juntos. Entonces en ese caminar ya de ayunar, oración, cultos, crecimiento, compartir sus sueños, se activó más en sueños, mi esposo me activó más en sueños, y Dios a mostrarnos un camino similar, y habían señales. Lo que nos hablaba en el privado, en las olas, lo hablaba por el pastor. Su boca, el pastor, sin conocer lo que estábamos viviendo, Dios nos confirmaba por boca del pastor. O sea, el Señor se convirtió en el centro del hogar. Sí, o sea, como nosotros, centro. el Señor el centro, totalmente. Días, o sea, una vida transformada, en donde cambiamos oír música secular a oír solo adoración, en donde nuestra vivencia es estar juntos, ver películas cristianas, momentos cristianos, compartir con gente cristiana. El entorno cambió, de tal manera, fue radical. El llamamiento de mi esposo fue radical. Entonces, me entrego. Quiero saber, a saber por qué se nos cerraron las puertas en lo secular, por qué se nos cerran las puertas, de manera que entendemos es algo. Él miró al cielo y dijo, ¿tú qué quieres hacer conmigo? Y él se dispuso a saber qué quería Dios hacer con él. El Señor prácticamente los apartó para él. Sí. Entonces, cuando ya viene ese llamamiento a movernos de Ciudad de San Gil a Cúcuta, el Señor trae a mí visiones y sueños, mostrándome a mi mamá con moldes de ponqué, mostrándome la batidora, mostrándome el ponqué que mi mamá hacía, porque mi mamá fue repostera muchos años, casi toda su vida. Y el Señor, y yo estancada porque tenía una deuda en pacientes, debía pacientes y eso no me dejaba graduar.
no podía ejercer la profesión. Entonces estábamos bastante estancados laboralmente, profesionalmente, y le dijimos al Señor, muéstranos la salida, que estamos mal, y lo que empezó a mostrarnos fue su camino a su propósito, que quería hacer hacia Cúcuta. Y cuando nos dice, ayunamos, oramos y vamos a contarle a nuestro pastor, ese día el pastor hace una enseñanza, una prédica basada en misiones, y se arrodilló y dijo que él bendecía a todos los que Dios quería llevarse de la congregación, y él no sabía lo que estábamos viviendo. Amén. Amén. Y llegan a la ciudad de Cúcuta. Bueno, llegan a su casa, llegan a de su familia, ahí se hospedan, dicen, bueno, aquí nos trajo Dios, su papá feliz, su familia feliz, ay, se vino de allá, ya está aquí con los niños. Llega, bueno, el llamamiento a centro cristiano, ¿no? Sí. Porque era donde ustedes se congregaban, me imagino que dirían, bueno, congreguémonos en la misma iglesia, donde sí, nosotros estamos congregándonos. Llegan a Centro Cristiano Cúcuta, Los Pinos, del pastor sí, Satirio dos Santos. Así es. Llegan como ovejitas, Sí. como dos personas con comunión con Dios, pero con el deseo de crecer. Estamos hablando del tema ministerial, nos llevamos para el tema matrimonial. Llegan allí y dicen, bueno, somos dos ovejitas, Señor, aquí estamos, fórmanos, enséñanos, ¿no? ¿Qué pasa allí en Centro Cristiano? Esa formación, ese crecimiento y esa manifestación. ¿Cuándo que ustedes empezaron tenían realmente a ejercer el llamado allá? Pues cuando ya llegamos a Cúcuta, mi esposo ya venía discipulado, pero no había alcanzado a bautizarse en San Gil. Entonces entendimos que llegamos y le pedimos al Señor dónde nos ubicamos. O sea, desde el momento en que él viene al Señor, mi esposo, ambos empezamos en una actitud de total sumisión, o sea, como diciendo, no sabemos nada en este nuevo camino, enséñanos, guíanos, direcciónanos. Entonces todos se lo preguntábamos. De pronto eso es lo que nos ha dado la victoria hasta el día de hoy, puedo decirlo con seguridad, es lo que nos ha dado la victoria de que nosotros somos muy preguntones. Nosotros todos se lo preguntamos, todo, cosas hasta que cualquier otra persona podría reírse, lo más mínimo, hasta en el vestido, hasta en la comida. Entonces hay gente que pronto eso le parece como ridículo, pero nosotros llegamos a una total dependencia como niños, a preguntarle todo, a dónde nos congregamos, si en la Central de Los Pinos, si aquí vivíamos, mis padres vivían cerca a Caobos, ahí había una iglesia hija, una unidad evangelística. Entonces preguntábamos, ¿dónde nos quieres? ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos lleva? Y el Señor nos confirma que es en la Central, que nos quedaba mucho más lejos, pero nos íbamos a pie, nos veníamos a pie, nos veníamos lejos, bastante lejos. Y así empezó nuestra vida, y el Señor nos direcciona, nos presentamos al pastor Satirio. Algo que él nos dijo que nunca olvidaremos es: hagan fácil la guianza del Espíritu Santo. Pues ese direccionamiento y ese consejo del pastor Satirio nos sumergió más en el seguir siendo preguntones, porque sabemos que nosotros no la sabemos toda, y que el que sabe el nuevo camino que nos introdujo solo lo sabe el Espíritu Santo, que nos puede guiar. Y ahí empezamos y nos direccionó a congregarnos en un departamento que se llama discipulado. Y claro, eso tomábamos los 6 discipulados del pastor Jaime Rodríguez, los horarios que fueran uno tras de otro, porque teníamos un hambre y una sed por la palabra y por el crecer ya, queríamos crecer ya. Amén. Por eso fue que se aceleró, porque tomábamos los 6 discipulados, nos quedamos uno tras de otro, y no escatimamos en absorber lo que más pudiéramos. Bueno, ¿cuánto tiempo duran ustedes en Cúcuta? O sea, ¿cuántos años pasan en Cúcuta en esa formación? Porque ahí fue su formación, digámoslo así. No, bueno, ahí llegan en el 2000, ustedes decían que en el 2004 fue que llegaron a Cúcuta. 2003. 2003, sí. Bueno, ¿hasta cuándo llegan aquí? Todo ese tiempo allí. Estuvimos ese año 2003. Luego logro terminar todos los asuntos de la universidad y me sale el rural en Villacaro, 2004. Estuvimos hasta diciembre del 2004. 2004 fuimos a Villacaro a hacer el rural odontológico. Entonces, como un año y medio. Ya empezó el ejercicio del ministerio en Villacaro. Sí, entonces lo que yo pensé que era mi ejercicio profesional, ya como que me lanzo ya como odontóloga al ejercicio profesional. Dios tenía un propósito, porque entre muchos lugares
puntos para ir a hacer mi rural, incluso que ganaba mejor, puse a la presencia de Dios en oración cuál lugar, 5 propuestas de rural, y el Señor me dice Villacaro. Entonces, creyendo que íbamos, yo, Señor, que sea un lugar donde haya iglesia, que sea un lugar donde haya iglesia para que no nos enfriemos, Dios mío. Villacaro no había iglesia. Y resulta que nos envía a un lugar donde no hay iglesia. Dios lo que estaba era, ya después entendemos que quería usarnos a nosotros como punto, de ser un punto blanco, no había ninguna iglesia cristiana evangélica, y nos usa como punta de lanza para entrar a Villacaro, a ese el lugar. evangelio. Con la formación que ya tenían de centro cristiano, salen, empiezan a ejercer lo que Dios ha depositado, porque esa es otra cosa. A veces creemos que para servir a Dios tenemos que tener instituto bíblico, tenemos que tener, mejor dicho, estar preparadísimo más que un cumis. No, Dios usa gente que se dispone a servirle, gente que vive en santidad, que se deje guiar por el Espíritu Santo. Dios usa gente que tiene un corazón apasionado por Él y que quiere ser un instrumento de bendición. Entonces llegan a ese lugar como matrimonio, en esos procesos de formación, y empiezan a impartir lo que han aprendido. Sí. Prácticamente sin cobertura. Empíricamente. Empíricamente, Dios direccionando todo, Dios guiándoles a todos. Estamos hablando de la parte ministerial. Pero empírica con el llamamiento ya vamos del Señor. para la parte humana, para esa parte de pareja. Bueno, hacen su escuela, digámoslo ahí, en Villacaro. Pasan cosas terribles también. Así como ganan almas, como Dios también sufren persecución. Sí. Cuéntenos un poquito de eso por encima, esa persecución que ustedes vivieron. No había iglesias cristianas. Pero por causa del llegan Señor. ellos y empiezan a ver manifestaciones de Dios en un lugar donde en ese momento la violencia era la que mandaba, era la que reinaba, era la que tenía dominio espiritual. Y llegan ustedes, una familia solita allí, sin ninguna iglesia, sin ningún llamado sin familiar, especial de una congregación, sino dispuestos a servirle a Dios donde los Amén. colocara. Sí. ¿Qué pasa en ese tiempo como familia? En ese tiempo se desarrolla y se activa más la parte profética en mi vida. El Señor empieza a mostrarme labores, tareas, de llevarme a un punto alto, a una zona límite, en veredas pero de montaña, y me indicaba que que tenía que colocar una bandera, incluso me decía azul con blanca y una bandera roja en representación de la sangre del Cordero, y blanca con azul en representación de lo celestial, ¿no? En representación de la sana doctrina. Mi mente como niña no comprendía por qué el Señor ponía esa labor de que fuera un punto alto. O sea, mi mente no daba. Por eso le digo, nosotros en ningún momento pretendimos estar donde estamos. Mi esposo Omar, él quería ser, era el mejor arquitecto del mundo. Yo quería ser la mejor odontóloga del mundo. Que Dios nos diera la capacidad de especializarnos, que nos diera ese permiso. Cuando llegamos a Él pensábamos, era en eso, en que bendijera nuestra vida, en lo que nosotros habíamos escogido. Amén. ¿Ya? Entonces, cuando el Señor me pone tareas en acciones proféticas, como ir a un monte alto a llevar unas banderas, mi mente no entendía eso. O sea, yo realmente no comprendía cómo podía yo llegar a montarme en una montaña. Yo eso no sé por qué, como una niña. Ya en esa instancia de viaje a Villacaro, ya tenemos los 3 niños, y están como de edades 5, 4 y 2 años y medio. Póngale esas edades. Y resulta que es tanto que estaba en comunión con Dios que me está diciendo esa labor. Y yo le dije, no te entiendo cómo hacer eso. Y me dijo, abre la ventana, y abro las ventanas de esa casa, una casa rústica, de madera, muy bonita, de donde la señora Mari, ellos fueron los que abrieron las puertas para que llegara yo como profesional, y me dejó hospedar a mi esposo y a mis hijos conmigo. Y resulta que me dice que mira allá hacia la montaña, me decía la voz del Señor, abre la ventana, mira allá arriba, ¿sí ves? Y había neblina en ese lado, mucha neblina, la montaña cubierta, no se veía el pico. Y el Señor me decía, allá te voy a llevar. Yo le decía, pero uy, Dios mío, ¿tú cómo me vas a llevar allá? Me dijo, ¿irás? Y yo le dije, sí, pues si tú dices que es posible, yo voy, pero mi mente no daba. Terminé de orar, trabajo, voy y cumplo mis labores como odontóloga rural en el centro médico del pueblo.
Y cuando de repente el médico rural de allá llega y dice: doctora, tengo programada, se me metió en el corazón una brigada de salud oral, de salud médica. Yo le dije sí, y yo sentí que el corazón me ardió. Yo dije sí, doctor. ¿Y para dónde? Me dijo, venga. Hizo lo mismo que el Espíritu Santo me hizo hacer al abrir las ventanas. Abrió la puerta del centro médico y me dijo, mire, y señaló al mismo lugar donde el Espíritu Santo me señaló. Me dijo, mira hacia allá. Ese lugar, ahorita porque hay neblina, pero allá hay gente habitando que necesita médico y odontología. Vamos a ir porque a esa gente le cuesta venir acá. Vamos a ir hasta allá. Cuando él me vio a mí como yo me quebranté, me sonrojé, lloré. Me dijo, ¿qué tiene, doctora? Entonces yo le dije, quiero que sepa algo, y se lo dije al doctor. Le dije, yo más que ser una odontóloga, yo también tengo un propósito de Dios. Amén. Y esto yo ya lo sabía, y él se sorprendió. Le dije, me dijo, ¿sí quiere ir? No es obligación. Yo le dije, sí quiero ir, porque voy a ir a hacer una labor. Y me dijo, enséñeme, mis hermanos todos son pastores, el único, la oveja negra soy yo, me dijo el doctor. Dígame que yo entiendo todas esas locuras. Y le conté que el Señor me había puesto a ir a clavar unas banderas en acto profético en esa zona. Y cuando llegó el momento y lo hicimos, me acuerdo, y él me ayudó, enfermeras, todas las personas, no, en contra de los evangélicos, porque en Villacaro en aquel tiempo no aceptaban a los evangélicos. No se aceptaba el evangelio. Y el médico me dijo, yo la ayudo, porque la mayoría de enfermeros, todos esos estaban mirando qué iba a hacer yo. Y claro, se iban a oponer. Y cuando clavo las banderas allá, desde ese punto pudimos ver esa zona de Villacaro y sus veredas, y pudimos ver a Ocaña, pero ni por aquí que íbamos a venir a Ocaña. Bueno, tremendo. Estamos hablando con la pastora Doménica Silva, su testimonio, su historia de vida, de cómo conoce al Señor, cómo empieza a crecer, ejerciendo su labor profesional, su labor en ese momento no pastoral. Sabía que había un llamamiento, sabía que iba a servir a Dios, pero no se imaginó nunca lo que Dios iba a hacer. Vamos para allá, pastora. Están en Villacaro, listo, usted está terminando su rural, vuelven a Cúcuta, no, ya de Villacaro Dios les direcciona. ¿Qué pasa cuando ya llega esa voz de Dios al pastor, a su vida, y les dice, marcharán a Ocaña, o primero se devuelven a Cúcuta cuando usted termina? Terminamos rural, volvemos a Cúcuta. Vuelven a Cúcuta, a la casa de sus padres. Sí. Vuelven a congregarse en centro cristiano. Seguir capacitándonos, seguir aprendiendo. ¿Cuántos años pasan? 2004. Como 3 años, 4 sí, años. En sí, Cúcuta en nuevamente, Cúcuta, sí, como creciendo. Sí. Estando sí, en Cúcuta, trabajando con sus padres. El pastor trabajaba con su mamá en la pastelería. Ajá. Usted ejercía odontología, ejercía la odontología. Sí. Sus hijos creciendo, cómodos, todo chévere, hasta que llega ese llamamiento. Sí. Marchen a Ocaña. Y ustedes a Ocaña ni idea, sabíamos. De rumores, sabía sí que existe un pueblo que se llama Ocaña, pero nada que ver, no tenían ni idea. El pastor viene en unas misiones de reconocimiento, como los 7 espías, como los 10 espías de Josué y su combo. Vienen, analizan, no conocen a nadie, pero marchan en fe. Sí. Se vienen a Ocaña, Dios le muestra al pastor una casa que ustedes tampoco conocían, pero que Dios dijo, vete a esta casa. El pastor empieza a buscar casa, la encuentra y llegan a Ocaña. Sí. Sin trabajo. Sin trabajo. Sin amigos, sin familia, por mera obediencia, hermanos míos. Sí, el Señor nos indicaba dejar todo, solo los colchones. Dejaron todo. Escúchame bien esto, porque este testimonio es impactante. La parte espiritual. Ahora vamos para la parte familiar. Caminar en fe. Familias que caminan en fe, familias que le creen a Dios, ministerios que le creen a Dios sin medida. Personas que dicen, Señor, yo te creo, así parezca loco lo que me estás diciendo, yo te sigo creyendo. Y esto es importante diferenciarlo, ¿no? Porque en la obediencia está la bendición. A veces hay ministerios llamados, pastores que me están escuchando, amigos que me están escuchando. A veces Dios llama, te da órdenes, te da direcciones y te cuesta cumplirlas. Y a veces quieres que Dios obre, que Dios te saque de ese estancamiento, que Dios te use, pero no estás dispuesto a obedecer su voz. Ellos, sin conocer a nadie, se vienen para Ocaña. Procesos económicos muchos, masterados, diplomados en economía,
pero siempre firmes en Dios, creyendo, creciendo, avanzando. Llegan a Ocaña, una nueva tierra, un nuevo tiempo, sin empleo, sin nada fijo. ¿Qué pasa en Ocaña, pastora? Ya para ir cerrando esa etapa ministerial y venir a su matrimonio. ¿Qué pasa en Ocaña cuando llegan? Pues empezamos a caminar las calles, a ir a los puntos altos, bendecirlas. El direccionamiento del Espíritu Santo nos llevaba a bendecir los barrios, nos hacía contactar personas en tiendas, nos hacía contactar personas en la calle. Las personas empezaron a abrirnos las puertas de sus casas. El Señor daba testimonio, o sea, desde que en el 2003 mi esposo se suma a mí, empezamos a ver que Dios, cuando nosotros orábamos al Señor, Él nos respaldaba en oración, milagros, maravillas, señales. Entonces, cuando llegamos acá, las personas empezaron a evidenciar el respaldo de Dios a nuestra vida, y eso, el que Dios nos respalde, le daba peso y credibilidad a que lo que estábamos haciendo era de Él. Entonces empezó a las personas a quererse congregar, a quererse reunir con nosotros, a venir a quererse juntar y a impregnarse de lo que nosotros emanábamos. Las mismas personas han manifestado que veían de nosotros algo diferente y querían eso. Entonces empezamos, un arquitecto y una odontóloga, a hacer respuesta a mucha gente y a nosotros a experimentar y a evidenciar, o sea, como cosa nueva, porque lo lógico es que yo más bien pudiese arreglar las muelas y mi esposo hacer puentes y casas. Entonces, al ver que Dios nos empieza a usar en algo que nosotros no teníamos ni idea, incluso lo que usted dice, de pronto no es el ya estar un producto terminado de Dios para poder desarrollar algo de Dios, sino que empezamos a ver que a medida que le obedecíamos, primero yo le llamo así, Él nos da pao pao, porque yo sé que el pao pao de Dios como Padre me edifica, me corrige, me endereza el camino. Entonces empezamos a vivir, mi esposo y yo, que a medida que le hacíamos casos en lo que orábamos y nos daba instrucciones en las solas, entonces nos corregía y nos daba pao pao primero, y luego al corregirnos, ese pao pao se volvía la instrucción del día después para enseñar al pueblo que empezó a seguir al Señor a través de nuestras vidas. No es fácil mantener un matrimonio de 28 años. Hoy precisamente nuestra pastora está de aniversario, son 28 años de matrimonio. O sea que tiene cómo hablar realmente y cómo edificarnos sobre el matrimonio en su propia experiencia. Pero como pastora fue y es el convivir y combinar, sí, el trabajo, la profesión y su vida como tal, como mujer, como todo su rol, con el hecho de ser pastora, de ser la esposa del pastor, de estar en la congregación, los dos en coinonía, como se viene manifestando, porque fueron los dos que el Señor los llamó, han sido los dos en que ha estado en el acuerdo, no cada uno por su lado, para poder llegar a los caminos, para poder dirigir una congregación, para poder, ¿cómo es eso? ¿Cómo se maneja todos esos aspectos para poder que no sean de pronto tropiezo para la labor ministerial que el Señor los ha llamado? Desde que nos reveló el servicio a Dios, el Señor vino a mi vida con algo muy específico que me decía, tú trabajarás y Él en mis cosas. Me lo dijo 3 veces, tú trabajarás y Él en mis cosas. Tú trabajarás y Él en mis cosas. Entonces le dije, entonces yo no voy a estar en tus cosas, así como Él me dijo, por un tiempo trabajarás, por un tiempo trabajarás. Entonces comprendí que mientras Él quería seguir usando mi área profesional para apoyar el hogar, para apoyar a mi esposo con nuestros hijos, y entonces como madurar en ello, en saber de que aunque yo estuviese ejerciendo, aún así Él me requería en la obra. O sea, no era que porque me dijera tú trabajas y yo no estaba en la obra, no. Yo le entendí clarito que Él sí de tiempo completo, el Señor lo llama que soltara la profesión, mi esposo, con señales, no fue
alegría, mi esposo que quiso, porque es difícil después de que uno se dedica a estudiar esa cantidad de años, una carrera, a dejarla así de la noche a la mañana, eso es, claro, cuesta. O sea, eso es morir Claro. a ello, realmente eso es morir, y morir nadie quiere morir. Y eso fue un proceso también con la vida de él. Entenderlo fue con señales, con revelación, con confirmación de la confirmación de la confirmación, porque uno es muy necio, Claro. y uno no lo comprende a las algo buenas. duro. Sí. Y se sometieron Dejar uno todo. a un de direccionamiento del Señor. Sí, y más venir de una mente en donde antes no dependía de Dios. O sea, a la gente cualquiera era una locura. Sí, que claro, podía total. estar diciendo que era Omar o yo, que estábamos de locos ilusos, porque así esa palabra ilusos llegaron a decírnosla, que soltar la profesión como lo hicimos, o lo que hicimos de dejar y regalar las cosas en Cúcuta para venirnos para Ocaña, nos vieron como ilusos, ¿no? Nos vieron como locos, el movernos desde San Gil, ¿no? Entonces mucha gente que nos rodeaba pudo ver eso en nosotros y nos lo dijeron, pero saber que cuando obedecíamos veíamos respuestas, que lo que nos mostraban en las solas visiones, sueños se cumplían y se han cumplido hasta el día de hoy. Ver esas baldosas invisibles que nos dan un piso sólido, eran más sólidas y reales que lo que vivíamos cuando no nos guiaba la voz. Amén. Entonces empezar, confirmaba que iban por el camino que- correcto. correcto, o sea, no es de alegría, no fue nada emocional, fue espiritual totalmente, en guianza, y ver a un Dios que sí interacciona con nosotros, que nos habla, que si nos hizo boca es porque Él también habla, y si nos hizo oídos es porque necesitaba que lo escucháramos. Entonces, empezar a entender yo que aunque dice Él en mis cosas, yo sabía Él de tiempo completo, pero a mí me demandó que yo ejerciera, y que también ejerciera al lado de mi esposo un ejercicio ministerio. pastoral, sí, Ministerio en ministerial. donde comprendimos juntos, guiados por Dios, que debíamos ser figura paterna, Amén. no solo a Jesús David, Luisiana y Juan Pablo, Amén, amén. sino también a un A pueblo. un pueblo que Dios les iba a colocar en sus manos y que le ha colocado en sus manos. Hay que entender esto también, porque la vida ministerial no es solamente, bueno, yo aquí todos los domingos predico Y no es fácil y tampoco. cada quien mira a ver cómo lucha. No, es esa paternidad espiritual, es el cuidado de las ovejas, es sacar ese tiempo como mamá, porque tienes 3 hijos, tienes que cuidar también de ellos, tienes que cuidar de tu esposo, tienes que cuidar de esos hijos espirituales que Dios Amén, también así te es. está colocando, preocuparte por su salud, salir a la hora que te necesiten, porque también eso es el llamado pastoral. Y lo que me encanta, pues, de lo que hemos podido conocer de nuestros pastores, es que ellos han sido muy transparentes, muy honestos, tanto en sus emociones, sentimientos y en su carácter. Nuestro pastor Omar se distingue porque es un hombre de carácter fuerte. Y nuestra pastora Doménica es como el polo a tierra. Es una como niña. el polo a tierra. Ella Es cree al Señor como hasta niña. al contrario, porque nuestra pastora es más calmada, más pasiva, más tranquila. Y así es, bueno, nosotros pues casi igual. Yo soy más pasivo y mi esposa es más explosiva. al revés. Pero yo lo digo así, el polo a tierra. Aquel que de pronto te aterriza cuando ¿sí? Entonces, la pastora, ¿cómo ha tratado? Porque lógico, no, a veces sí, está Dios en el medio, pero nuestra parte humana también sale. Nuestra humanidad a veces se manifiesta, a veces el proceso, también cuando te sientes asfixiado, el proceso saca también cosas que tú ni siquiera sabías que habían en el corazón. Muchos dicen de cuando llega la crisis el amor sale por la ventana. Ustedes pasaron crisis económicas, pasaron crisis posiblemente personales, de existencia, a Con veces los de hijos, ver con- que tú siembras en alguien y que ese alguien no valora lo que tú has hecho por él. Bueno, No los aprecia. pastores solo viven esas cuestiones. Sí. Saben lo que es a veces perder esos hijos espirituales. ¿Cómo ha manejado la pastora cuando a veces el pastor llega a ese punto? Llega a ese punto de decir, hey, estoy que estallo, esta presión, porque a veces la sintió Moisés, y la Biblia nos narra cómo Moisés sintió también esa presión del pueblo, de que a pesar de que él quería lo mejor para el pueblo cogía para otra parte. El pueblo siempre era hasta contra él mismo, Moisés. ¿Cómo ha manejado usted y cómo ha hecho aterrizar de pronto al pastor? Hey, pastor, cálmate, respira profundo, cuenta hasta 10. ¿Cómo ha manejado esa parte pastoral?
Bueno, primero, yo también me considero que tengo un carácter fuerte. O de pronto, digámoslo así, como mi esposo enseñó en el retiro de servidores, todos tenemos carácter malo, ¿sí? Diferente es el carácter fuerte. Entonces, bueno, puedo decir que ha salido a la luz en medio del proceso mi carácter malo cuando ejercía mi profesión. Digo ya ejercía porque ya el Señor hace un mes larguito, ya voy para 2 meses casi, que ya me llama de tiempo completo, ya estoy al lado de mi esposo, ya estoy más para la obra del Señor desde hace 2 meses. Pero me doy cuenta que poder haber ejercido el tiempo que me permitió, se volvió mi proceso de que mi maestro, el Señor, usara en mi entorno para aún depurar lo que me faltaba. El trato con los pacientes, el trato con mis auxiliares, el trato con las compañeras de trabajo, con mi socia. Agradezco a Dios por la escuela, porque entiendo que cuando uno muere y se somete a la enseñanza del maestro, aprende más rápido. Amén. Entonces me vi que muchos años estaba patinando en una manera en que exploto por situaciones que no me parecían. Y cuando yo me cansé de la situación, fue cuando entendí que el Señor estaba como diciéndome enfrente, como un profesor diciendo, ya lo entendiste. Y cuando logro entender, Dios agiliza y aligera lo que pensé que me iba a demorar otro año laborando, y lo veo el Señor como lo acorta, porque logré aprender esta cabeza dura, que era lo que aún me faltaba en esa formación para poder estar frente a un pueblo. Amén. Amén. Con el pastor Omar. Bueno, entonces ese tema matrimonial, sí. A veces de decirle, amor, tranquilo, no estás solo. O a veces cuando se presentan esas discusiones, porque los pastores también discuten, son una pareja. Humanos, sí. Claro, Entonces, cada uno piensa a ver, diferente. Yo quiero que se haga esto, yo quiero blanco, no, pero yo quiero azul. Ajá. O sea, lo que vos querés es más Pues, como hacia la sujeción. ¿Cómo se ha logrado llegar a 28 años? Sí. Vamos Estando para allá, juntos. 28 años. Bueno, hoy estamos cumpliendo 28 años, entonces Felicitaciones. o sea, decir que sea reconocida o aplaudida o exaltada, o sea, no quisiera eso, porque, o sea, yo realmente quisiera dejar ver que lo que soy ahora es el producto de lo que Dios ha hecho en mí. Amén. Amén. Y de pronto cuando me dirijo a mis hijos, cuando me dirijo a los hijos espirituales, yo no puedo hablar, en mi conversación no puede estar por fuera Dios, no puedo. O sea, que me digan, tratemos un caso humanamente, no puedo. O sea, yo me rehúso y no soy capaz, aunque quisiera, me es imposible desligar la formación y el resultado de lo que soy hoy, cómo poder sobrellevar a los hijos, cómo poder sobrellevar al esposo, cómo poder tener un hogar estable como el que tengo, cómo poder ver resultados en mi esposo, que con su carácter, que ayuda a dar brújula y ayuda a dar estabilidad, también Dios pueda usarme a mí, a darle a él estabilidad y como equilibrio a su carácter. Cómo poder ayudar a mis hijos en medio de tormentas y situaciones de ellos, de sentirse incapaces de una universidad, incapaces de tomar decisiones, o con un pueblo que nos acerca así, porque uno, así como sufro por mis hijos, sufro por las ovejas. Espirituales, claro. Eso, yo no puedo negar eso, no puedo negarlo, me importa a la gente. Entonces he visto que primero debo ser pastora de la casa. He aprendido en Dios a callar cuando no debo hablar. He aprendido que aunque tenga la razón, callar y esperar el oportuno momento cuando Dios me da la oportunidad de hablar. Y muchas veces también he aprendido que hablo accionando. He visto momentos en donde probablemente por situaciones del entorno mi esposo ha sentido
y porque yo también lo he vivido, pero ahorita me estás preguntando acerca de mi esposo, en donde he visto que pierda las fuerzas en el transcurso de los 28 años o en el transcurso de la vida ministerial. Sí. Entonces, cuando he visto eso, o sea, yo he sido en esa, puede decir, ay pastora, cómo es de sabia, pero es la sabiduría de Dios que me dice, tú no te decaigas cuando Él decaiga, y cuando yo he sido la que me he decaído, Él está de pie ahí para levantarla. Entonces he visto cómo el Señor, cuando lo he visto desanimado, le digo, amor, hay que volver, ejemplo, hay que volver a los puntos altos de Ocaña. ¿Cuántas veces hemos ido? Muchísimas veces, ya no me caben en las manos. Volvemos a rodear a Ocaña, otra vez, hay que ir al aeropuerto, hay que ir al cementerio, hay que hacer estos actos proféticos, hay que hacer esto, hay que perdonar otra vez y perdonar otra vez y perdonar otra vez y perdonar otra vez y perdonar otra vez. Amén. Hay que creer en ellos otra vez, hay que creer en ellos otra vez, hay que dejarnos abrazar otra vez, hay que oír otra vez. Estamos oyendo un testimonio donde marca la vida pastoral que no es fácil. Para una pareja ministerial no es fácil en todo lo que se enfrenta, no es fácil con los demás, que sean cristianos, que sean de la misma congregación, mucha gente más afuera que todavía no ha entendido quién es el Señor, que llaman de pronto locos todas las experiencias, que no entienden quién es un profeta genuino, como el caso de nuestra pastora, que no entienden cómo la pastora es una mujer que le cree al Señor como niño y lo refleja, cómo es el amor de la pastora y del pastor por las almas, cómo quieren alcanzar, o sea, cómo se ven unas personas realmente rendidas al Señor. Y yo digo que al rendirse cada uno de ellos como persona, pues al rendirse en primer lugar al Señor, su matrimonio tiene que funcionar, porque es que el Señor ahí es donde determina que efectivamente es el centro del hogar y que está ahí en medio de ellos. ¿Por qué? Porque a través de la palabra, de esa sujeción, de ese amor, de esa entrega al Señor, Él va instruyendo en qué es lo que hay que hacer, va direccionando y guiando a través de su Santo Espíritu qué es lo que hay que hacer. Entonces la mujer actúa en los diferentes roles. La mujer actúa como madre, actúa como esposa, actúa como profesional, pero en primer lugar actúa como hija de Dios. Sí. Y es allí, o sea, el hecho de la importancia, no decir como decimos muchas veces, que el Señor sea el centro del hogar y se queda en palabras. Es que en este momento el Señor sí estamos reflejando a través del testimonio de la pastora que el Señor ha sido el centro del hogar, y por el amor individual de ellos dos, que después se convirtió en un amor ministerial, han podido guiar a través del Espíritu Santo su propio matrimonio en la vida secular, que digamos, y tanto en la vida espiritual con la vida congregacional. Si aún no se ha entendido congregación cristiana, casa de oración, es porque todavía seguimos siendo tercos y de dura cerviz, porque hay un nivel de pastores realmente comprometidos con lo que nosotros buscamos, comprometidos con el Señor, a guiar un pueblo a la verdadera doctrina, y eso hay que valorarlo, hay que apreciarlo, hay que ser leal, hay que seguirlo, hay que identificarse. Su matrimonio, muchos que pueden estar allí oyendo, cristianos o no, no ha funcionado porque realmente Dios no ha sido el centro de su hogar. Cuando Dios es el centro del hogar, suceden estas cosas que estamos oyendo ahí. Suceden hijos realmente sabiendo quién es el Señor, temerosos de Él. Tenemos un matrimonio que puede reflejar, que nadie puede señalar, que pueden decir que realmente son unos pastores comprometidos al servicio, a la palabra, a la entrega del Señor, que son genuinos, que son hijos que le sirven en espíritu y en verdad, que son hijos llamados, que no son hijos que nacen de la materialidad, que nacen por la vanidad, que nacen por el orgullo de creer que son pastores. Aquí estamos viendo profesionales que entregaron todo, que dieron todo y que siguen dando todo, y que ese matrimonio puede servir de ejemplo para los demás, porque efectivamente reflejan a Dios en su matrimonio. 28 años, primero que todo, como ha indicado la pastora, amando al Señor, amando al Señor y obedeciéndolo para lograr cumplir tanto esas metas en su actuar profesional y del mundo, como cumplir esas metas, ¿sí?, en su vida personal,
¿sí? Profesional. Y profesional, o sea, siendo luz, porque es que hay muchos matrimonios, hablemos con la verdad, hay muchos matrimonios que llaman, y lo que veníamos hablando con mi esposo, a la pastora, que es la pastora sin que Dios haya hecho un llamado. Llaman a ellos pastores sin realmente, o creen que por los diferentes cursos o las cosas que hacen ya son pastores. Esto es un llamado, porque si no, no se sostiene. Si no hay un llamado de Dios, se daña. Vemos todas las situaciones que se presentan en los matrimonios, cómo caen los pastores, sí, en la vida estamos con caer, pero cuando estamos sostenidos del Señor, creyéndole a Él, en las manos de Él, entregados totalmente, realmente rendidos, realmente el fruto del matrimonio es otro. Yo les decía que lo importante es obedecer. Entonces, como llevo una vida de comunión, de oración, el Señor me ha dado las salidas a todos. Sí, cuando se levantan las tormentas, sea como esposos o como padres, voy a mí a solas y Dios me da instrucciones y le obedezco. Entonces decimos que lo amamos, pero el que ama a Dios lo evidencia con la obediencia. Entonces yo me he dado cuenta, o sea, yo puedo dar testimonio que al obedecer las instrucciones veo las salidas a los diferentes momentos en que ha habido tormentas. Amén. Y que con mi testimonio, entonces en momentos donde hay desánimo o venga algo para con mi esposo, él al verme a mí seguir marchando, él me sigue. Y amén. Viceversa, cuando amén. He sido yo la que me apoco o desfallezco, al verlo él continuar, yo lo sigo. Amén, amén. Pero es que ese es el verdadero sentido, mire hermano, del matrimonio, la ayuda idónea, no es decir ayuda idónea, es en estos momentos, en el momento de la prueba, en el momento de esa relación, en el convivir diariamente, en levantarse, en mirar otras expectativas con el Señor. No, ahí estoy aburrido de esa mujer, ya está gorda, ya está yo no sé qué, aquí está la pelea, voy allá a ver qué mujeres más veo. O sea, hay muchos aspectos que se corrigen cuando genuinamente uno sigue al Señor, porque cuando genuinamente uno sigue al Señor, Él rearguye de pecado, de mal, nos atrae. Sabemos que no vamos a actuar de mala o hacer algo malo o cometer un pecado porque tenemos ese amor reverente hacia Él y lo vamos a ofender en primer lugar a Él. Y cómo nos abstenemos de muchas cosas y cómo el matrimonio realmente se puede ir el Señor moldeándolo los caracteres, moldeando las personas, moldeando los gustos, porque se renuncia a muchas cosas y más los pastores que renuncian a muchas otras más por el seguimiento de su pueblo, porque no solo van a mantener ese matrimonio, sino que también, ¿sí?, van a reflejar al Señor a través de esa congregación que está viendo ese matrimonio. Amén, amén. 3 cositas que anotaba por acá. La blanda respuesta quita la ira. A veces por momentos se nos saltan los tacos, dijo alguien por ahí. Pero si tú respondes de la misma manera, lógicamente que se va a armar un conflicto en tu casa. Segundo, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus palabras y sus actos la destruye. ¿Por qué siempre habla la Biblia de la mujer? Porque pues es la ayuda idónea del hombre, es la que soporta también a los hijos, al hogar. Y también la Biblia me dice que hay del solo, ¿no? Que mejor es el que está acompañado, porque si uno se cae, pues el otro lo levanta. Y eso es lo que se busca en los matrimonios realmente. Y quiero también hablarle porque sé que también hay pastores, líderes, hermanos que nos oyen y que posiblemente hoy están viviendo una crisis matrimonial, hoy están pasando desamor, posiblemente la llama del amor se apagó, ya no son esposos sino hermanitos de la fe, posiblemente ya no tienen intimidad, no tienen tiempo a solas, no tienen ese primer amor también, que así como lo tenemos con Dios, también lo tenemos con nuestra pareja, que salíamos, le decíamos te quiero mucho, el besito de despedida, sino que ya somos dos extraños viviendo juntos prácticamente. Y eso también pasa en las familias ministeriales. Conozco pastores que tienen eso, conozco familias cristianas que viven eso, o viven de la apariencia, o líderes que dicen, bueno, pues la iglesia tiene que vernos unidos, porque si no, pues qué dirán de nosotros. Al final no es lo que diga la gente, es lo que piense Dios. Y tú tienes que reflejar a Dios en todo lo que tú haces. Ahora, si tú estás viviendo esto, no es el final. Dios puede restituir, Dios puede restaurar. Dios es experto en volver a que ese amor filial, fluya, ese amor ágape, ese amor eros, vuelva a una relación. Dios es el especialista en casos perdidos, en donde ya posiblemente nadie da nada por tu matrimonio. Dios es capaz de volverlo a levantar. Solamente depende de ti
de humillarte, de obedecer, de reconocer que Dios está en el asunto y que tu matrimonio necesita del Señor. Y bueno, dándole primero que todo gracias al Señor por este tiempo que nos regaló, a nuestro hermano Edward por el espacio hoy de ampliar un poquito más el espacio para compartir este testimonio de este matrimonio ministerial, pero también humano, también con errores, a veces con aciertos, desaciertos, como todos nosotros. Pero la importancia de siempre colocar al Señor como centro del hogar, a Dios darle el primer lugar. Amén. Y al final, bueno, mi esposa también tiene muchos casos, porque ella pues ha hecho divorcios, y siempre hemos llegado a la conclusión que al final el matrimonio es por falta de doblegar el carácter, por no renunciar muchas veces a tus pensamientos y a tu manera de ser. Por no dejarse del otro. Por no dejarse del otro, porque yo tengo que mandar, porque el que mando soy yo, la que quiero mandar eres tú. Y ahora en esta época la mujer no quiere ser sujeta, no quiere estar sometida. Tremendo, pero vamos a estar orando por eso. Posiblemente tú estás viviendo hoy una crisis y pues queremos que nuestra pastora ahorita en unos minutos ore por eso. O si estás como nosotros que estamos en plena luna de miel aún, qué bendición por eso. Pero sabemos que las crisis llegarán, que la crisis con tus hijos, en el matrimonio de tus hijos, y que qué bueno que tú seas, no hay matrimonio perfecto, pero sí ese matrimonio de ejemplo, donde hay comprensión, donde hay amor, donde hay respeto, donde hay lealtad, donde hay confianza, donde hay comunicación, donde hay ese lazo, como dice la Biblia, ¿no? Que el lazo de 3 dobleces no se podrá romper, y es que el Espíritu Santo está en esas dobleces. Es colocarlo a Él y la guianza y la voz de Él. Entonces, queremos esta mañana terminar este programa orando, dándole gracias a Dios. También damos gracias a Dios por los saludos que le mandó su hija Luciana, por el saludo de nuestro pastor Omar, que está ahí conectado. Aquí se quebrantó la pastora, aquí la tiro en primicia. Aquí estaba quebrantada la pastora, ha llorado mucho, ha llorado casi todo el programa. Pero eso nos llena porque es lo que queremos hacer a través de Hablemos de Dios y Mi Casa sobre la Roca, es transmitir de lo que vivimos diariamente, que somos seres humanos normales, imperfectos, pero usados por Dios, y que hemos decidido servir a Dios cualquiera sea el final. El final es la vida eterna, pero cualquiera sea la circunstancia, la crisis, saber que fue Dios quien nos llamó y saber que le estamos sirviendo al que tiene todo el dominio, todo el poder, toda la autoridad sobre la tormenta que tú puedes estar hoy viviendo. Pero mira, ahora, ¿y qué tan importante es el testimonio de la pastora que nos enmarca el direccionamiento? ¿Qué tan importante es la guía del Espíritu Santo? Porque allí, en esa situación que puedas estar pasando, los matrimonios que hoy nos oyen, sean seculares, sean cristianos, ¿sí? Cuando tenemos a Dios y Él nos guía a través de su Santo Espíritu, podemos ir a todas estas circunstancias, porque no vamos a dejar de vivir diferentes circunstancias, pero cuando tenemos ese temor y esa reverencia hacia Él, Él nos instruye, Él nos enseña, Él nos lleva a la palabra precisa, a la actitud precisa, a lo que debemos hacer para que nuestro matrimonio nos sostenga. No son matrimonios que deben salir corriendo, porque al creer nosotros en el Señor, sabemos que Él es el que lo mantiene y el que lo sostiene, y al mantenerlo y sostenerlo, nosotros nos mantenemos en ese matrimonio y nos moldeamos a las diferentes circunstancias para lograr que Él se mantenga, para no fallar simplemente al hecho del matrimonio, a los hijos y a los demás, sino para no fallarle a Dios mismo, como lo que debemos hacer. Entonces, tan importante. Entonces podrán decir muchos de ustedes, todos los matrimonios que funcionan son los cristianos. No, los matrimonios que funcionan no son los cristianos. Los matrimonios que funcionan son aquellos que tienen como centro de su hogar al Señor. Es diferente. Cómo funciona su vida y cómo funciona hoy en lo que estamos hablando del matrimonio, si usted tiene a Dios en el corazón. Porque si usted tiene a Dios en el corazón y lo ama como lo debe amar y sigue su ley y sus mandamientos como la debe seguir, créame que usted como persona y aún en el matrimonio es un ser totalmente distinto, porque al estar llenos de Él, impregnados de Él, Él obra en las diferentes áreas de nuestras vidas. Amén, amén. Bueno, nuevamente, pastora, darle gracias al pastor también por permitir estar aquí, y nuevamente felicitarles por esos 28 años, darle gracias a Dios por ese matrimonio que ha sido de ejemplo, de testimonio para la casa de oración, pero también particularmente a nosotros. Gracias por abrirnos la puerta de su corazón y recibirnos también en su casa, en casa de oración.
y cada día también enseñarnos lo importante que es mantener la unión, la unidad espiritual. Entonces queremos finalizar este hermoso programa con la oración, una oración que queremos, que Dios colocaba fuerte en mi corazón ahora, que sea nuestra pastora, que termine orando por todos los matrimonios en general, pero sobre todo por aquellos que hoy posiblemente están al pie de un divorcio, posiblemente están ahí como que ya no podemos más. Hemos querido que Dios entre, pero que nosotros lo sacamos, y que posiblemente tú estás luchando, estás ahí orando por ese esposo inconverso, o por ese esposo que en el peor de los casos se fue nuevamente al mundo, que era cristiano, incluso que te llevó al evangelio, y que hoy está él perdido y tú estás ahí como que, Señor, ¿qué pasa? O también casos de esposas que llevaron al hombre al evangelio y ellas hoy son las que no quieren aceptar. Entonces, pastora, los micrófonos son suyos. Ore desde las entrañas, como usted nos ha enseñado siempre a orar, guiada bajo la dirección del Espíritu Santo, para ministrar esos matrimonios que hoy están conectados. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Amado Padre, Padre bueno, Dios Todopoderoso, Señor, en esta mañana oro por cada unión matrimonial, por la esposa, por el esposo, por ese hogar, Dios. En especial, amado Señor, por aquellos que están pidiendo una respuesta, por aquellos que no ven la salida, por aquellos, amado Señor, que están al límite de poder estar hablando ya de divorcio, Señor. Señor, ruego hoy, juntamente con los que estamos aquí, con el oyente, Dios, en el acuerdo ante tu trono, en el acuerdo ante tu estrado, Señor, creyendo, amado Dios, que tú, como el inventor del matrimonio, porque fuiste tú el que lo idealizaste, fuiste tú el que lo materializaste, fuiste tú el que trazaste que un hombre y una mujer se unieran para procrear, para multiplicarse, para trabajar en armonía, para trabajar en acuerdo, para trabajar en comunión. Amado Señor, el pueblo cañero, la familia ocañera te requiere, Señor. Es una necesidad muy evidente, no podemos ocultarlo, Dios. Necesitamos tu intervención divina, necesitamos tu direccionamiento, tus decisiones en el corazón y en la mente del oyente, del cañero, Señor, de la región. Que seas tú, amado Señor, haciéndote oír, y pedimos por corazones más de carne, corazones más mansos, corazones humildes para comprender que no se soluciona con la fuerza humana. Señor, amado Dios, por más mujeres clamamos, por más mujeres sabias, por más mujeres entendidas, por más mujeres que se doblegan, no, Señor, a decir que alguien las pueda maltratar, sino a tu direccionamiento. Amén, a cuándo se debe hablar, cuándo se debe opinar, a cuándo se debe intervenir o qué actitud tomar, porque entiendo, amado Señor, que para pelear se necesitan dos, pero si uno de esos está direccionado por ti, la palabra también nos enseña que se amontona ascua sobre la cabeza del otro. Cuando se toma una actitud mansa, cuando no se actúa de la misma manera, cuando no se responde con piedras al que trae piedras. Yo entiendo, Dios, que tú operas en las cosas imposibles, y en situaciones como estas, amado Dios, me has enseñado a ver que tú intervienes, que tú te introduces en el hogar de una manera sobrenatural. Yo he visto resultados, y a quienes se han dejado guiar en casa de oración, igualmente hemos visto como Dios restaura familias. Señor, este es el tiempo, si permites, amado Señor, que transfiriera este testimonio, es porque es el tiempo de que tu presencia llegue más a otros hogares, hogares dispuestos y rendidos, personas dispuestas y rendidas a dejarse tomar por ti, por tu Santo Espíritu, y poder ser esa mujer que tú planeaste desde el Edén, a ser ese hombre que tú planeaste desde el Edén. Sé, Señor, que hay casos imposibles, hay casos muy revueltos, muy enredados, hay situaciones que humanamente, ni con abogado, ni con ninguna consejería, ni con psicólogo, sé que hay situaciones salidas de las manos de los hombres, pero que en tus manos, Señor, de una manera, tú haces proezas, tú haces, amado Dios, lo impensable, lo inimaginable, porque tú eres amor, Señor. Más que decir que tienes amor, tú eres amor. Realmente, amado Señor, solo tu presencia siendo amor en nuestros hogares logra, Dios, los resultados, y poder edificar hijos y poder enseñar, amado Señor, desde la obediencia, poder enseñar a nuestros hijos con las acciones
que se levanten más hogares menos disfuncionales, más con el propósito de reino, hogares con el propósito tuyo, Dios. Te ruego, Señor, que se rompan maldiciones generacionales. Sé que tú, amado Señor, a nivel sobrenatural, una parte hacemos nosotros, pero también hemos aprendido que tú operas cuando hay corazones, y ahorita hay oyentes arrepentidos, oyentes que se disponen a decir: Señor, dame las llaves para la salida a este hogar disfuncional, dame las llaves para la salida a esta situación de divorcio, dame las llaves, Señor, para que Dios, aún donde yo parezco que no quiero que nada se restablezca, aún, Señor, en tus manos lo que está muerto cobra vida. Tú puedes hacer volver otra vez a que cobre vida una situación que ya está firmando papeles de divorcio, más porque el matrimonio es un sacramento, es algo que se debe visualizar hasta viejitos, y es algo que viene del cielo, no es dado de los hombres. Señor, sé tú poniendo tu mano, Señor, dando salida, dando revelación, sueños, visiones, esa voz audible que muchos callan, esa voz audible tuya que muchos creen que son ellos mismos, ahora que cobre fuerza para que puedan entender y comprender el camino. ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la puerta para usar esa llave y poder ver resultados de victoria, ver resultados inimaginables, ver resultados de testimonio, ver resultados que puedan glorificar tu nombre? Que tú, Señor, aún nos oyes, que estás vivo, que vives para siempre, que no eres ajeno al dolor del hombre, que no eres ajeno y distante como pensamos antes, que estabas muy lejos y que no teníamos que molestarte para nuestros asuntos. Ahora tú te haces oír, Señor, y sé que te mueves por Ocaña, de norte a sur, oriente a occidente. Te mueves, Señor, en toda la región a Caritama. Te mueves en donde nos están oyendo. Tú te estás moviendo porque hay corazones de fe. El que cree, para el que cree todo le es posible. Para el que cree todo le es posible, y sin fe es imposible agradar a Dios. Dios llega a Texas, Galveston. Dios llega a Uruguay. Dios llega a donde nos están oyendo para hacer algo extraordinario en las familias, para transformar hijos que están en las drogas, para romper yugos de esclavitud y romper maldiciones generacionales, y madres que sufren por sus hijos enfermos, esposas que sufren por sus esposos enfermos y viceversa. Yo creo, Dios, que tú tocas al corazón que cree. Yo creo que llegas a los hogares. Hoy el pueblo te está oyendo, y al oírte diciéndote: te abro las puertas, puedes entrar, Señor, a mi hogar. Entra, Señor, que cada uno le diga al Señor, como le dije yo un día: entra a mi hogar, entra a mi familia, entra en la vida de mis hijos, entra en la vida de mi esposo, entra en mi vida. Yo creo que el Señor está listo para entrar. Él es el que más le interesa poder entrar a tu vida, a tu familia y a tu hogar. Para Él todo le es posible. Creo firmemente que el Señor trae respuestas a tu vida. Aquella persona que ha llorado incansablemente, situaciones aún de muerte que pueden estar merodeando la vida de tu hijo, el Señor me inquieta por eso. Un dolor de una madre por su hijo. Señor, mira su fe y la fe nuestra en este lugar. Mira, Señor Dios, te pedimos que seas entrando, tócalo, redarguye en todo rincón de esta región, toca corazones, y sé tú con tu Santo Espíritu redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio, y que las personas sean movidas, porque sé que te mueves en el aire ahora, Señor, te mueves en la sobrenaturalidad de esta región. Ahora, Señor, has conquistado los aires para hacer, Señor, maravillas, señales y prodigios. Padre de la gloria, oramos, Señor, por ese corazón endurecido de ese esposo, y proclamamos que tú, Señor, te manifiestas por la fe de su esposa, te manifiestas haciéndole ver que es posible en tus manos, que tú existes, y que él se doblega en esa dureza, en esa grosería, en esa maledicencia, en esa situación aún de oponerse a que su esposa vaya al evangelio. Oramos por ese esposo que es piedra de tropiezo,
porque cree que hace mal su esposa. Pero creo, Señor, que tú le tocas. Creo que tú le hablas en sueños, en visiones. Creo, Señor, que tú te le revelas a su vida, porque tenemos fe, Señor, que tú quebrantas cerrojos, rompe yugos, Señor, de esclavitud, de ignorancia, de ceguera y de sordera. Señor, oramos fuertemente, Dios, no porque entren a una religión, sino porque el pueblo entienda que hay un Dios que nos ama, un Padre que se ha levantado en Ocaña para darle el mejor tiempo que se avecina a los hijos de Dios, el mejor tiempo que es un avivamiento sobrenatural, un avivamiento del fuego de Dios, el fuego de Dios encendido en cada hogar ocañero, en cada hogar de la región, en cada hogar de los oyentes, un fuego que no se apaga nunca, porque es el fuego de Dios que quema, que consume lo malo, pero es un fuego que edifica y transforma vidas. El mayor milagro es ver hogares transformados. El mayor milagro, y al que podemos dar aplausos y regocijarnos con el cielo, es ver más hogares edificados, esposas y esposos, Señor, que amen, que te teman, que sepan la palabra y que te obedezcan, para que formen una generación nueva conociendo del Evangelio. Bendecimos, Señor, todo rincón de nuestra región y creemos que estamos haciendo lo que tú quieres, Dios. Por eso confiamos y reposamos que no debemos callar en este tiempo, porque es el tiempo que nos has preparado para que tu reino sea extendido y se conozca en todo rincón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.